Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Hola, buenos días. Empezamos con un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en compañía con tu bienestar. Y hoy día vamos a tratar un tema que se llama ¿son factibles las medidas para promover la actividad física en cuarentena? Para hablar de este tema, que es de la actividad física, un poco de las mañanas, cómo nos ha tratado la pandemia, voy a hablar yo, que soy Sebastián Cornejo, interno ya de Nutrición y Dietética. Me acompaña mi compañera María Paz. Hola María Paz, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno. Y tenemos un invitado que es el doctor Javier. Hola doctor, ¿cómo está? ¿Y ustedes? Bien, todo bien, muchas gracias. Entonces, entre nosotros tres vamos a ir discutiendo lo que es el tema de hoy día, esta pregunta que tenemos, y un tema yo creo que todos lo hemos pensado un poco, o algunas personas le ha dado como para discutir también quizás. Entonces, primero, antes de que comencemos el programa, quiero decir que nos pueden visitar en Facebook como programa, como Frecuencia Nutricional Radio de Chile. También nos pueden encontrar en Instagram como Frenut. Nos pueden encontrar en YouTube si se quieren refrescar algún programa, o también en Spotify como Frecuencia Nutricional. María Paz. Y estoy muy feliz por empezar otro programa. Y como decía mi compañero Sebastián, hoy ya estamos con nuestro invitado Javier Sá, especialista en medicina del deporte y actividad física. Entonces, para comenzar, nuestra primera pregunta es, ¿qué es la actividad física? Bueno, la actividad física, hay que hacer algunas distinciones que de repente, como cuando uno habla en el día a día con cierta gente que no está tan familiarizada con el ejercicio, se ocupa intercambiablemente deporte, actividad física, ejercicio, entrenamiento, como si fuesen todo lo mismo. Sí, La actividad física al final es cualquier movimiento que realiza la musculatura esquelética que requiere un gasto energético. Entonces al final cualquier movimiento finalmente se traduce en actividad física, puede ser de baja intensidad, de mediana intensidad o de ya alta intensidad o de actividad física vigorosa, como le puede llamar. Entonces finalmente caminar es actividad física, correr es actividad física, hacer deporte también es actividad física, pero no necesariamente toda actividad física es deporte. Sí, es verdad eso, ahí ese límite siempre lo transgredimos, por así decirlo, hasta uno mismo peca en eso, que todo es lo mismo, ¿no? Pero es verdad, hay distinciones más específicas, como dijo ahí el doctor. Doctor, entonces, bueno, esa actividad física, ¿cuál sería la definición como la distinción más específica para ejercicio o para deporte? Bueno, el ejercicio generalmente, sobre todo en inglés y en la bibliografía, se traduce más en algo planificado, que busca un objetivo, ya sea de mantención del rendimiento o de mantención de las aptitudes físicas o de mejorarlas. Entonces el ejercicio de por sí tiene que ser repetitivo, planificado y eventualmente progresivo. Súper. ¿Y el deporte ya lo planificamos como lo vemos? El deporte ya tiene un aspecto, por solamente ser deporte, ya tiene un aspecto más competitivo y tiene un set de reglas, tiene un set que va orientado hacia lograr algún objetivo y alguna competición, ya sea no necesariamente por algún campeonato, sino que pero tiene algún fin competitivo, o sea, meter goles, anotar puntos o llegar antes, saltar más alto, cosas así, eso ya es deporte. Fin de ganar. Ayer no lo logramos en el partido. Lamentablemente. Ya, ok. Entonces, con eso ahí tenemos las definiciones para ir teniendo en cuenta lo que son estas diferencias. Dígame, ¿cuáles son los principales beneficios al hacer actividad física de forma regular? Esto es algo súper importante. Yo creo que los beneficios de la actividad física, yo creo que ya llevamos mucho tiempo como evidenciándolos y ya está súper claro que, o sea, prácticamente no hay ningún estímulo ni farmacológico ni de otra naturaleza, creo yo, que el ejercicio y la actividad física. O sea, la actividad física no solamente ayuda para el control del peso, ayuda también para la salud mental, para la salud metabólica, para la salud sexual, incluso para la fertilidad. O sea, como que ya el ejercicio ya ha demostrado que no solamente previene enfermedades, sino que también gente que ya cursa con alguna enfermedad también logra una mucho mejor calidad de vida, incluso estando con alguna enfermedad ya diagnosticada. Incluso como herramienta de rehabilitación,
el ejercicio es al final, finalmente la herramienta más potente. Sí, o sea, tanto de tratamiento como en prevención es una herramienta Claro. muy fuerte. Se ha dicho incluso que más de 25 enfermedades creo que puede prevenir. Bueno, y Sí, tratar hay un paper, poco más. como de una sociedad médica escandinava que del 2000, no sé si es del 2012 ese paper, pero que Eh, claro, que aparecía como la evidencia que existe actualmente para 26 distintos tipos de enfermedades con ejercicio y que las dividen como desde lo reumatológico, lo mental, lo metabólico, lo musculoesquelético, todo lo demás. Ujú. Sí, el deporte, bueno, el deporte, actividad física, ejercicio nos ayuda en muchos ámbitos, no solo en enfermedad también, pues, o sea, nos permite desarrollar en ámbitos sociales, de ámbito económico, bueno, puede verse mermado, por así decirlo, los deportistas salen ganando en ese, entre comillas, y hay muchas cosas que podemos beneficiarnos del deporte, más allá de la salud. Sí, Mariti, pues, o sea, otra pregunta. Ah, dale. disculpe, no, Doc, diga nomás. Claro, es que eso es súper importante porque al final uno está mirando como, si uno mira como de afuera y como solamente como las causas de efecto inmediatas o medibles que tiene el deporte, claro, uno se fija de repente como en cosas del rendimiento, la sobrevida, la complicación de ciertas enfermedades, cosas así. Pero el deporte también el deporte y la actividad física, ya sea en forma de educación física en el colegio, por ejemplo, también hay estudios que muestran cómo el deporte y la actividad física tienen un rol social e integración también súper importante. Sí, pues. Usted mencionaba la distinción de la actividad física y el deporte, o sea, que caminar, por ejemplo, o trotar a un ritmo lento también puede ser considerado como actividad física. Pero mucha gente tal vez no le da el valor suficiente y prefiere, como no tiene tiempo y prefiere no hacer, y como no tiene tiempo para hacer mucho, no hace deporte. Pero realmente el hacer hasta lo que se pueda o hacer el límite dentro de tal vez poco, ¿tiene también beneficios? ¿Tiene algún porcentaje de lo que usted nombró antes? Así, es que hay como dos conceptos súper importantes que, claro, uno trata de la consulta como reforzarlo constantemente, que por un lado uno quiere que los pacientes sean menos inactivos físicamente, que eso va apuntado directamente a cumplir como con las recomendaciones internacionales de actividad física, en el caso de los adultos, los 150 minutos semanales de actividad física moderada a vigorosa, y por otro lado también está el disminuir la conducta sedentaria, como el mal llamado sedentarismo, que realmente, si uno se pone así como bien purista en los conceptos, uno debería hablar de conducta sedentaria, más que de sedentarismo, porque el sedentarismo va más como hacia el asentamiento sedentario de los seres humanos, como el no ser nómade y ser sedentario, como de asentarse en Claro. un lugar. Y la conducta sedentaria es estar sentado mirando tele en un computador, leyendo, cosas así. Entonces, claro, por un lado uno debería tratar de disminuir al máximo la conducta sedentaria, porque independiente que uno cumpla con los 150 minutos de actividad física semanales, si uno el resto del día no hace absolutamente nada, también hay un riesgo cardiovascular y un riesgo, hay mortalidad asociada a ese tiempo prolongado de conducta sedentaria. Entonces lo ideal es, claro, el mundo ideal uno debería hacer ni tener mucha conducta sedentaria durante el día y también hacer actividad física. En muchos casos realmente no se puede, ¿no? O sea, hay mucha gente que trabaja 12 horas y no le da para hacer actividad física o para hacer estos breaks entre medio del día. Y claro, y tiene de repente 1 o 2 horas de tiempo libre para hacer ejercicio y ahí trata de contrarrestar un poco esto. Lo ideal, lo que se tiende como a nivel mundial, es justamente a tratar de como intervenir en estos dos aspectos. Por un lado, que los trabajos, los colegios, las universidades fomenten de alguna forma que no hayan tantos tiempos prolongados de conducta sedentaria, o sea que si uno tiene clases y a todos nos toca en la universidad, de repente clases que se alargan 2 horas y media, 3 horas, y era así como, y todo el mundo sabe que es difícil mantener, y ya está prácticamente comprobado que la atención no dura más de 20, 30 minutos. Entonces perfectamente uno de repente puede hacer, no necesariamente más es mejor, entonces clases de repente más cortas o con más breaks entre medio y moverse un poco entre medio. Como que eso es lo que uno debería tratar de apuntar. Y por eso se está en algunas empresas ¿cómo podemos decirlo? Más preocupadas. Más innovadoras, más preocupadas del personal, de repente tienen como estas pausas activas y cosas así. Entonces, eso también tiene muchos beneficios.
el no estar constantemente sentado o echado o en una conducta sedentaria. Entonces, claro, el mensaje para la gente finalmente es que si no puede entrenar, así como ir a un gimnasio o hacer alguna clase de entrenamiento funcional o matarse entrenando o hacer algún deporte, el solo hecho de caminar una cierta cantidad de pasos al día aporta. El hecho de en el trabajo subir y bajar la escalera en vez de tomar el ascensor aporta. Todo eso, al final todo suma, y ya está comprobado eso también. O sea, no es necesario, o sea, entre más siempre es mejor. Si en vez de caminar 5.000 pasos al día camino 10.000, caminar 10.000 me va a hacer mejor que caminar 5.000. Pero entre caminar 0 y caminar 2.000, igual es mejor caminar 2.000. Y si camino 0 o 1.000, también es mejor caminar 1.000 al final. Entonces, y claro, existen estudios que muestran como cada cuántos aumento, por ejemplo, de mi consumo máximo de oxígeno, que es como uno mide la capacidad aeróbica o la potencia aeróbica, mejor dicho, de la gente, cómo disminuye el riesgo de mortalidad. Y eso está calculado. O sea, que uno, a medida que aumenta un METS de consumo, uno disminuye un 12% el riesgo de mortalidad general. Pero claro, al final son números que suenan súper bien, pero al paciente uno no lo convence con eso. Al final hay que tratar de aterrizarle las estrategias más viables que uno puede entregarle. Entonces, finalmente, creo yo que lo más sensato es decir a la gente como, mira, si normalmente trabaja en un quinto piso en su pega y si siempre el ascensor, suba y baje la escalera. Ya con eso va a ir acumulando algo. Y en eso, lo bueno que nos ha traído la tecnología de repente son los relojes inteligentes, los smartwatches, los teléfonos con los contadores de pasos, y de repente uno así va traqueando de cierta forma cuánto uno se mueve, y de verdad que ayuda. Te tomas un poco de conciencia en eso. Exacto. Un poco. Y Claro. sí, pues lo que decía el doctor, yo que estuve también en consulta ahora último, porque terminé mi primer internado, era que sí, pues uno trata de fomentar, como decirles como todo suma, todo cuenta, aunque sea poquito, vaya sumando a poco. Porque si no, Exacto. y algunas personas toman en consideración que ya, tengo que empezar a caminar de vez en cuando, no tanto sentado. Bueno, nosotros estamos pecando ahora aquí en la llamada, pero en general no lo hacemos. Pero Es necesario, es para tener el programa. Así que Sí, yo en creo que eso vamos. además Dale. sí, yo creo que además en contexto de pandemia, yo creo que a la gente le ha costado mucho más por el tema de no poder salir, más cuando los trabajos ahora siguen siendo online muchos casos, muchas veces, o el caso de los estudiantes también. Entonces, en este Ujú. contexto de pandemia, ¿cuáles son las mayores limitaciones que nos encontramos a la hora de querer hacer ejercicio en nuestras casas? hay un problema, como hay demasiados problemas. El tema Sí. de las clases, las reuniones online, es que también Chile o nosotros no estábamos preparados para transformar todo lo que hacíamos presencial de manera online, porque también existe esta como mala percepción de que si es online uno debería estar como prácticamente todo el día disponible. Entonces al final uno trata como de hacer muchas más cosas porque ya tengo todo aquí disponible, pero no es así. Entonces al final uno de repente, yo tengo muchos amigos, no del área médica ni del área de la salud, pero que terminaron trabajando más horas estando haciendo home office que estando como en la oficina físicamente. Eh, y moviéndose muchísimo menos. O sea, ya ni siquiera existe el traslado, ni siquiera para subirse al auto. O sea, es como, es nulo. Hay gente que ya pasó de, si no caminaba ni 1.000 pasos al día, pasó a caminar menos de 100. Entonces, o lo que se movía dentro de la casa o dentro del departamento. Y bueno, y las variables como socioeconómicas también son brutales. O sea, alguien que tiene espacio donde poder hacer ejercicio, el que vive en casa tiene patio, si es que vivo con más o menos personas también me facilita un poco hacer ejercicio, los implementos que tenga, y bueno, y sobre todo lo que venía haciendo antes de la pandemia. O sea, no sé, yo en particular, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, entonces lo hago porque también me hace bien y me siento bien, y si no lo hago me siento mal. Entonces, pero claro, uno no le puede exigir eso mismo a todos los pacientes. O sea, el paciente que venía de antes sin hacer absolutamente nada, decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, cómprate unas pesas, cómprate unas bandas, cómprate esto, cómprate lo otro, y ponte a hacer ejercicio todos los días, es difícil. O sea, no es lograble, creo yo. Entonces, con esos casos, yo creo que lo que hay que hacer es, como siempre y como todo, en todo tipo de entrenamiento y en todo ejercicio, de menos a más. O sea, si es que, si es que estás en tu casa y no estás haciendo absolutamente nada, trata de hacer algo, así como, no sé, eh,
levántate y aunque sea 10 flexiones en la mañana, un par de abdominales, como cosas así bien básicas. Y bueno, y ahora con el tema de las franjas, o si es que tenía algún espacio en tu casa o en el departamento, tratar de moverse, lo que sea. Y por eso yo creo que de repente como cuantificarlo de repente ayuda harto, así como todos los días tengo que llegar, no sé, a los 1000 pasos la primera semana. La segunda semana quizás pasar a los 1500 y hacia los 2000 y así aumentando. Hoy en día, estando encerrado, llegar a los 10.000 pasos, que es como así como el estándar como ideal de actividad, como el NEAT, de la actividad física no asociada al ejercicio, eh, es súper difícil. O sea, por ejemplo, yo hago los 10.000 pasos cuando me toca ir a los equipos de fútbol a cubrir los entrenamientos, y claro, y ahí uno se mueve harto por la cancha, pero, pero si no, si uno trabaja en una oficina, realmente hacer 10.000 pasos es súper difícil. O sea, no, quizás Sí. haciendo clases, como moviéndose por la sala o yendo a la universidad, quizás cosas así uno lo podría lograr, pero si no, es súper difícil. Yo me he dado cuenta de que es muy difícil o casi imposible cumplir los 10.000 pasos estando aquí en pandemia. O sea, los 10.000 pasos creo que lo he cumplido cuando he tenido que ir como 2 veces seguidas al supermercado, ni siquiera una. Bueno, eso es súper importante. Yo creo que de las pocas cosas buenas que tiene la apertura de los malls es eso. Si uno va, por ejemplo, a buscar a comprar cualquier cosa al mall, generalmente uno logra caminar al menos 5.000, 6.000 pasos. Sí, ahí uno lo logra. Si no, está difícil. De todas formas, esto consideren, radio escuchas, que no es una recomendación como para que vayan al mall. No, claramente. Claramente no aglomeren gente, por favor. Estamos en pandemia, hay que cuidarse. Esa es otra cosa que me gustó de lo que estaba comentando, metas chiquititas, porque las metas son súper buenas, o sea, no sé, hay gente más competitiva y que por solo establecerse uno mismo una meta, va a ir viendo que, quiero hacer más. Entonces, no Sí, sé, hago 5 sentadillas, ya hoy día, ya no quedé tan cansado, puedo hacer más y ya me va bien, ya voy haciendo más y voy haciendo más. No se estanquen con un ejercicio así, vayan viendo diferentes rutinas, vayan viendo diferentes cosas, vayan de menos a más, como dijo el doc, todo eso es bueno. Sí, yo bueno, creo que es y difícil partir a hacer el ejercicio, pero una vez ya que uno empieza, con pocos te vas animando y claro, esa es la idea, como ir poniéndose meta y aumentar también a veces la intensidad, la dificultad del ejercicio, pero claro, lo que cuesta es empezar. Pero una vez que uno empieza, yo creo que después le va agarrando como al sentirse bien, porque al final el deporte te genera eso, te sientes mucho mejor. Sí, yo creo que eso es lo más complejo, pero yo conozco gente también que de una no le gusta hacer deporte. Y hay gente como que no le gusta la sensación de cansancio, no le gusta la sensación de fatiga. Entonces, claro, a ese tipo de gente, yo creo que hay que empezar a buscarle como otro tipo de actividad que los pueda ayudar. Caminar, hacer trekking, no sé, cualquier tipo de, tratar de encontrarle alguna forma de, bueno, y lógico que entre más chicos es más fácil, o sea, sí, bueno, hace unos días yo por la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, ¿ya? en la que soy director también, estoy haciendo como semana a semana, o tratando de hacerlo todas las semanas, como una especie de conversatorios con algunos invitados. Y la semana Mm, pasada, claro, eran dos mujeres, una traumatóloga infantil y una profesora de educación física, y las dos madres también, con hijos, y claro, y también conversábamos esto mismo, finalmente, como para ellas, que son las dos deportistas y tienen hijos, no fue tan difícil como inculcarle el tema del deporte, pero hoy en día es súper difícil también hacer que los niños se muevan. Desde el colegio, que la educación física pasó a ser como ya el último pelo a la cola, y que la exposición a pantalla es brutal. Entonces, y que supuestamente uno no debería exponer niños a pantalla como hasta los 4 años, entonces, pero hoy en día es súper difícil, porque las pantallas están en todos lados y todo se hace a través de una pantalla, o sea, ahora más encima el colegio a través de una pantalla, y de repente lo que solucionaba, por ejemplo, cuando ya es inevitable el uso de pantalla, era, claro, intercambiárselos como por tiempo de actividad física, así como no sé, pues si una hora de celular equivale a, no sé, pues a jugar tanto rato o a hacer ciertas cosas, pero claro, hay que ir tratando de negociar. Lo ideal es que no hubiese tanto tiempo pantalla, pero si es que ya no hay otra forma, tratar de hacer un trueque más sano por esos tiempos. Yo creo que buena igual ahí está la estrategia. clave al final. Tratar de ir Sí, negociando con los pacientes y con la gente para para ir buscar consiguiendo una mejora. exacto, porque si nos ponemos todos en la parada así del no, nadie ve pantalla y
y todos van a hacer ejercicio y todos van a cumplir las metas, y el que no camina los 10.000 pasos, mejor que se quede en su casa, no llegamos a ningún lado. Ahí no va a hacer caso, entonces, primero. Claro. Sí, no, y ahora, como dice usted, la exposición a pantalla, pandemia, o sea, todos estamos con esto. Y es raro el que no esté con un tema de pantalla. Y si no, alguien está buscando algo que hacer, o alguien quizás está viendo tele porque no quiere hacer nada, pero igual está haciendo algo con una pantalla. Sí. Sí que sí, es verdad. Bueno, ¿Y los deportes, las actividades físicas en grupo sirven también para animar a la gente a motivarse a hacer ejercicio? Bueno, también hay algunos estudios de eso y que muestran que, claro, efectivamente el deporte en sí tiene mejor adhesión que las actividades físicas propiamente tal. O sea, un programa de entrenamiento como de solamente hacer ejercicio como rutinario y estructurado, tiene menos adhesión de repente que deportes colectivos o incluso deportes que se hacen de manera colectiva. O sea, no necesariamente tienen que jugar fútbol, básquet o cosas así, sino que estar en un equipo de running, estar en un equipo de algo, también suma, porque al final pasa no solo a hacer ejercicio, sino que pasa a ser también como una actividad social. Yo creo que a todos nos pasa. sí. Y uno ve también en los deportistas que el deportista de deportes individuales conductualmente y mentalmente también es distinto de repente que el deportista de deportes colectivos, generalmente, y esto es así como súper general. Y también hay estudios de eso como el perfil mental y el perfil psicológico que tienen los deportistas de elite, o sea, de altísimo nivel de deportes individuales versus los colectivos. Igual son distintos, ¿no? Pero yo creo que así como para el grueso de la población, claro, los deportes colectivos y las actividades colectivas son mucho más atractivas que los deportes individuales. Sí, es mucho, es muy diferente la motivación. O sea, yo practico los dos. Yo voy a dar de ejemplo mi primer año en la universidad, no, segundo año en la universidad, que yo practico handball de hace tiempo. Y practicar handball siempre me ha motivado mucho el equipo, todo el tema, con diferentes equipos. Después cuando conocí la U, el equipo de la U fue difícil adaptarme, todo el tema. Pero ya súper bien. Y practicar natación también con la universidad. Es diferente la motivación, o sea, natación lo hacía porque me gustaba ir a nadar, y no necesariamente porque me gustaba con que convivía con el equipo, no necesariamente porque me motivaba mi entrenador. En cambio con handball era diferente, o sea, aparte del deporte como tal, convivir con las diferentes carreras de la universidad, conversar temas, de todo, era diferente, es muy diferente. Pero claro, Bueno, también hay gente que le encanta eso de los deportes individuales. La gente que le gusta correr, así como kilómetros y kilómetros, también es como su espacio como de paz mental y de introspección y como de desconectarse un poquito también. Y eso también es ujú, súper válido, pero yo creo que exacto. eso requiere de mucho más disciplina finalmente y es más difícil que alguien lo logre, así como si no está haciendo nada, decirle, mira, sé que podría empezar a correr 40 kilómetros, es difícil. Yo creo que no, es más fácil de repente, no sé, meterse en alguna escuela o en alguna clase de algo, pero para eso también se requieren recursos, ese es el problema. Entonces, recursos que o vienen de la persona o vienen como del ambiente, no sé, de las municipalidades, de lo que sea, pero claro, se requieren recursos para hacer esas cosas. Sí, es verdad. Ahí hay otros aspectos que deberíamos tener en cuenta. Sí. Mm. Y volviendo un poco al contexto actual de pandemia, ya hemos dicho que es súper complicado, sobre todo en cuarentena completa, el poder buscar otra forma de hacer deporte y afuera, obviamente, que cuesta tanto salir en esa situación, pero igual se han tomado algunas medidas. ¿Cuáles serían algunas de ellas que el gobierno ha tomado para poder fomentar este deporte? El tema de la franja deportiva, pero han habido pocas medidas, creo yo, como de concientizar a la gente finalmente de qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que es riesgoso realmente y qué es lo que no. Porque claro, está la franja deportiva y la gente, ahí es lógico, uno sale a trotar y no hay riesgo. Si corriendo por la calle nadie se va a contagiar. Eh, pero por ejemplo cerraron los espacios de entrenamiento al aire libre, se cerraron para los parques, también hubo muchos problemas con los aforos. Entonces hay como toda una mezcla de desinformación de que, claro, por un lado se abren los malls, pero no se abre, por ejemplo, un parque nacional. Entonces, yo creo que estamos como en una encrucijada de toma de decisiones que ojalá se vaya aclarando un poco más y bueno, y si los casos van bajando, se vayan abriendo también
más espacios para poder hacer ejercicio y para poder moverse. Pero el tema es que también la gente, bueno, la responsabilidad individual también es súper importante, entonces hay como un equilibrio súper delicado entre las medidas públicas que uno hace para toda la población con la responsabilidad versus la responsabilidad personal que tienen todas las personas. Entonces, no sé, pues incluso hace unos días apareció el tema de esta como fiesta clandestina, entre comillas, en Bellavista. Entonces, claro, Sí. o sea, yo no defiendo al gobierno ni mucho menos, pero como que al final no hay medidas que dejen a todo el mundo contento, porque si uno dice ya vamos a abrir todos los gimnasios, aunque uno haga los protocolos más estrictos, probablemente van a haber contagios. Entonces, y la gente de la salud no le va a parecer tan buena medida, quizás porque efectivamente se puede contagiar mucha gente, como puede que no. Entonces, ahí también hay que ver también mucho cómo se va comportando la gente a medida que uno le va entregando de nuevo estas libertades, si se puede decir. Pero, pero así como medidas concretas, yo creo que el tema de habilitar más espacios al aire libre me parece a mí mucho más seguro, partir por eso de repente y después ir progresando el tema de la apertura de los gimnasios cerrados. En Inglaterra, por ejemplo, y que ya incluso teniendo todavía contagios y teniendo el variante Delta y todo lo demás, por ejemplo, los gimnasios cerrados ya están funcionando y al parecer no han tenido un aumento de casos por culpa de los gimnasios, pero tienen un sistema súper riguroso del aforo. O sea, por ejemplo, todos los gimnasios tienen un código QR, entonces tú entras al gimnasio, escaneas tu código y así sabes, el gimnasio sabe cuánta gente hay en ese momento, y si tú quieres ir al gimnasio, puedes verificar cuánta gente en ese momento hay. Entonces, si ya está lleno, no va. Entonces, pero eso también requiere una responsabilidad, porque si digo, voy a ir a ver qué onda el gimnasio y me meto en una cola de 200 personas, la medida no va a cumplir Se el efecto cumplió. que uno busca. Ujú. Y que es lo mismo que ha pasado en todos lados. O sea, el día antes que hubiese nuevamente cuarentena en Santiago, se está atropellando la gente en el mall, entonces ese tipo de medidas, como que uno dice, es como, claro, uno hace una cosa como en cierto sentido, pero la gente lo toma de otra forma, pero yo creo que yo creo que los gimnasios, yo creo que ya están con tantas ganas de abrir, que yo creo que uno podría ser muy riguroso como con el rubro de los gimnasios y probablemente podrían cumplir con varias de las cosas que se han propuesto. Disculpe, Doc, lo tengo que interrumpir. Nos tenemos que ir a Sí, nuestra dime. primera pausa comercial, entonces vamos a dejar la conversación hasta aquí y luego retomamos, ¿ya? Ya. Ya, adelante. Hola de nuevo, estamos de vuelta con nuestro programa sobre si son factibles las medidas para poner la actividad física en cuarentena. Estamos hablando entonces de los beneficios que tiene esta actividad física. Damos como consejo el buscar la forma de motivarse, buscar la actividad, el deporte que más nos guste e intentar siempre entonces de que hacer cualquier tipo de actividad física porque va a ser mejor que hacer nada, que la idea siempre es ir aumentando. Y también empezamos a hablar sobre algunas medidas que se han tomado en pandemia para fomentar la actividad física. Entonces estamos hablando de la franja horaria. Y respecto a eso, quería hacerle una pregunta de qué beneficios entonces ha traído esta franja horaria en esta situación de cuarentena. Yo creo que todavía no tenemos como una medida de qué tanto ha favorecido la franja horaria, porque uno lo puede ver como a las dos partes. O sea, puede ser que haya traído muchos beneficios para la gente que finalmente buscaba hacer ejercicio, o era la gente que seguía haciendo ejercicio en su casa y ahora pasó a hacer ejercicio afuera. Pero también hay gente que ha ocupado la franja horaria para moverse, como que, como dicen por ahí, echa la regla, echa la trampa. Entonces, yo creo que todavía no tenemos como una medida y no sé si hay como algún estudio o alguna iniciativa de medir efectivamente el impacto que ha tenido la franja horaria. Uno quisiera pensar que, claro, que hay harta gente que ha preferido moverse o tratar de salir con el tema de la franja horaria. Yo conozco a harta gente que lo ha hecho, pero generalmente gente que ya venía de antes haciendo ejercicio también, o sea, que antes de la pandemia hacía ejercicio. Entonces, no sé si la franja horaria efectivamente hace que la gente que no estaba haciendo nada empiece a hacer algo. A mí ahí me quedan mis dudas, pero Claro. puede ser que sí. Ahí lo desconozco, no he revisado ese en particular.
Claro, Y sí. estaba pensando también en el horario que tiene la franja, que igual tal vez para una persona que ya antes no hacía deporte y que el horario sea tan temprano tal vez y que sea complicado para las personas tal vez que trabajan, igual tal vez eso ha significado que no tenga tal vez tanto beneficio para gente que no está acostumbrada a hacer deporte. O sea, totalmente. O sea, ya, por ejemplo, la mayoría de la gente que trabaja en salud, ya no, la franja horaria no le calza. O sea, incluso el personal, no solamente médico, sino que todo el personal de salud o la gente que ha trabajado como más intensamente en torno a la pandemia, por la franja horaria no puede trabajar. O sea, incluso, y por eso no es como va a decir, ay, los médicos se han sacrificado tanto durante este periodo, sino que al revés. Y de repente la gente que hace el aseo en los hospitales, la gente que se tiene que llegar de repente mucho antes que el personal médico a los hospitales, tampoco logra utilizar esa franja horaria y que generalmente es gente mucho más vulnerable, o sea, gente que no tiene tiempo para hacer ejercicio en su casa, gente que no vive en con las mejores condiciones, entonces ahí está difícil la cosa. Pero yo insisto, o sea, el tema de como tratar de querer solucionar el tema de la inactividad física y el mal llamado sedentarismo ahora en la pandemia es complejo, es como querer reconstruir la casa cuando se está quemando, o sea, tenemos otras prioridades en este momento. Que sí o sí, yo creo que la pandemia, lo que ha servido, entre comillas, es como visibilizar lo importante que es finalmente la actividad física y el ejercicio y lo mal que estamos en ciertas cosas. O sea, los índices de obesidad adultos e infantiles en Chile son horrorosos. O sea, no, estamos pésimos. O sea, estamos en el top 5 de todo, de los más obesos, los más inactivos, en niños y en adultos. Entonces, estamos muy mal en ese sentido y se ha notado. O sea, y yo no es que quiera, no es como decirlo, satanizar el tema de la obesidad ni nada, pero se ha visibilizado muy poco y se le ha dado muy poco el peso que merece, lo mucho más grave que son los casos de los pacientes obesos con COVID de los que no. Y eso es evidente. O sea, hay estudios ya que lo dicen, pero incluso uno habla con gente que trabaja en la unidad de cuidado intensivo o en los hospitales donde reciben más pacientes COVID y más graves, y la gran mayoría de los pacientes graves, bueno, por un lado son los no vacunados, y por otro lado son los pacientes obesos. En un principio eran, y claro, y siempre se decía, llegó un paciente muy grave, joven, sin ninguna enfermedad, pero ese sin ninguna enfermedad nunca incluían los pacientes obesos. O sea, el paciente obeso no se considera enfermo. Y ya está más que claro y más que documentado que la obesidad sí es una enfermedad. O sea, y atrae problemas, y con la obesidad vienen problemas que son obviamente una enfermedad, o sea, resistencia a insulina, problemas en el perfil lipídico, hasta esta inflamación de bajo grado crónica, que finalmente sería como la responsable de por qué los pacientes obesos se agudizan y desarrollan un cuadro mucho más severo de COVID. Claro. Todo esto, sí, bueno. Sí, la obesidad es un tema, o sea, debería ser considerada una enfermedad, pero aún no. Y lo más cercano a eso, que lo toma en cuenta, sería el síndrome metabólico. Claro, entonces, bueno, eso respecto a la obesidad, algo se me escapaba por decir, pero con ese tema se me fue. Pero Lo de mira, la franja. el tema del síndrome metabólico es bien curioso, porque la gente cree que no, que por el solo hecho de ser obesos no son enfermos. Entonces Claro, es como, no, yo no tengo nada, y hasta que me hago exámenes, y ahí recién es como si tengo unos exámenes alterados, pero tampoco se considera como una enfermedad. Entonces, si es que uno le pone como el timbre de, no, eres diabético, o eres prediabético, o eres resistente a la insulina, o lo que sea, o si no viene asociado a un medicamento, la gente cree que está sana. Entonces sí, ese es un problema que también hay que erradicar, como es verdad. entender que la obesidad efectivamente es una enfermedad y requiere un tratamiento. Y no es que, y de nuevo, no es como satanizar la obesidad ni el sobrepeso, sino que Ujú. hay que entender que es un problema y que hay que tratar de solucionarlo de alguna forma. Volviendo a lo que era la franja horaria, yo creo que, como decía usted, no sé si ha servido para motivar gente nueva, como a esto de la actividad física, el deporte, pero sí ha servido para un escape para los que querían o los que hacían ejercicio y querían salir de alguna forma.
todo, yo creo que más de algunos se ha escapado, por así decirlo, a realizar actividad física en la franja horaria para tratar de utilizarla, y los demás que no hemos podido, no hemos podido, no. Lógico. De todas Sí, maneras, o sea, la gente que de verdad hacía ejercicio, que le gustaba mucho correr, andar en bicicleta, subir cerro, lo que sea, la franja horaria fue como el momento de, o sea, es que es como para cualquiera, ¿no? O sea, al que le gustara mucho ir al gimnasio es como que era una franja horaria de gimnasio y si después al gimnasio 1 hora y media, claramente sí, lo va a aprovechar. Pero como decís tú, yo creo que el que no hacía nada no va a decir, ah, ya abrieron el gimnasio 1 hora, voy a ir al gimnasio. No, no creo. no, difícil, Como que hay difícil. que hacer otro tipo de incentivos. Sí, hay que buscar nuevas estrategias. Sí, Exacto. claro, porque el horario no es el más adecuado como para motivar a Aparte, alguien. aparte del horario que no es el más adecuado, y aparte Santiago no es tan amigable para hacer ejercicio tampoco, por ejemplo. O sea, Esto es verdad. uno tiene que, no sé, si uno vive en alguna comuna con parques más grandes, con espacio, sí. No sé, el Cerro San Cristóbal, todo lo que es el Parque Metropolitano, el Parque Bustamante, quizás como hay sectores que uno podría hacer más ejercicio y como multitudinariamente sin anchoclonarse en espacios cerrados, pero o sea, no sé, en comunas más, con menos recursos económicos, o sea, en La Pintana, en San Ramón, en La Granja, no hay tantos espacios para poder hacer ejercicio. Y por otro lado, tampoco es tan seguro hacer ejercicio en la calle. Entonces, no es tan factible para todo el mundo. No es tan Claro, al factible final la todo. inseguridad también es una desventaja de esta franja porque finalmente hay personas que sufren más de esta inseguridad que otras. Sí, ¿Y, hay alguna otra limitación de esta franja horaria que podrían mencionar? yo creo que tiene varias, pero al final es también el problema de que mucha gente la utiliza para otra cosa. O sea, el ocupar la franja horaria para desplazarse ya como que pierde el foco, pero tampoco hay cómo fiscalizar todo eso. Y la gente cree que, claro, no, pero fiscalicemos. Y es como, y no hay tanta gente para fiscalizar. O sea, aunque uno manda a todos los carabineros, a las Fuerzas Armadas, como uno no puede tener un país tampoco en estado de sitio, porque para ver si la gente está ocupando los permisos como corresponde o las franjas como corresponde. De nuevo, yo creo que hay que abogar un poquito más a la responsabilidad individual de la gente. Pero todos sabemos que yo creo que estamos todavía en esta situación que se nos está quemando la casa y tenemos que apagar el incendio nomás. Entonces, yo creo que es un buen momento quizás para empezar a concientizar a la gente de lo importante que es hacer ejercicio, de lo importante la actividad física, de moverse, cosa que una vez que eventualmente y ojalá volvamos a cierta normalidad, se puede hacer. Pero también eh, como equipar y de alguna forma hacer algún sistema que pueda mantener eso. O sea, que mejore un poquito el tema del transporte público, que haya más espacios donde se pueda hacer ejercicio, estas como plazas activas, por ejemplo, que sean ojalá más comunes en todas las comunas. Entonces, hacer un poquito más amigable el tema de la ciclovía, por ejemplo, porque también, claro, uno dice, ya, que todo el mundo se vaya en bicicleta. Claro, pero no hay tantos lugares tampoco para andar seguro en bicicleta. O sea, hay pocas ciclovías que van fuera de la calle o muy separadas de la calle con algún tipo de impedimento que el auto no te pase por encima, o las micros. Entonces, también tenemos que, no solamente como, por un lado, hacer de Chile en general un país más amigable con el ejercicio, la actividad física, el transporte activo, y Ujú. también educar a la población de cómo se hace ejercicio, en qué consiste hacer ejercicio, si no puede hacer ejercicio, muévase, ya sea caminando, en bicicleta, lo que sea. Y también otro tema súper importante que pasó ya hace un buen tiempo, con el tema, por ejemplo, de la Eurocopa, cuando hubo esta muerte súbita del jugador de Dinamarca, de Christian Sí, Eriksen, existió como una ola de campaña del terror de algunos colegas, como de lo importante que es hacerse un chequeo médico antes de hacer ejercicio y todo lo demás. Y eso también genera un montón de barreras, porque al final es como, ya, si quiero empezar a trotar en la calle, tengo que ir al médico a hacerme un test de esfuerzo, que es como, no necesariamente. O sea, tampoco uno puede estar funcionando en base a puras campañas del terror y a como que me tengo que hacer todos los chequeos preventivos a por haber para salir a correr. No es así. Entonces, como les digo, yo creo que la clave acá y el momento en que estamos de la pandemia, yo creo que, y esto es opinión personal, es el tema de la educación. O sea, enseñarle a la gente o hacerle saber a la gente lo mucho que suma
moverse aunque sea un poco al día. Y lo mucho que te resta, no hacer nada. Sí, yo creo que ahí también está la labor de la educación física en los colegios, que ya son pocas las Claro. horas para hacer actividad física como tal, pero además no hay educación en términos, claro, de los beneficios del deporte y de la salud en general también. Siento que los colegios también podrían ser una buena fuente de educar en todos esos aspectos y desde la etapa más temprana como es la infancia y la adolescencia, que permite mucho empezar por ahí. Entonces, claro, es una labor importante también de los colegios. O sea, claro, o sea, es que de nuevo, o sea, yo creo que llevan muchos años llevan dejando la educación física eh, como en lo más bajo de las prioridades educacionales, cuando ya también, de nuevo, si uno ve como iniciativas o investigaciones de otros países, se nota que como que la educación tradicional de sentarse en una sala, escuchar al profesor y escribir lo que dice o lo que sea, que como que ya va cada vez más en desuso. Eh, Como que hay que abrir un poquito más la cabeza y no necesariamente el sentarse. O sea, yo me fui, mi último año en el colegio, entrábamos a las 8 de la mañana y me iba un cuarto a las 4 de la tarde, cuando era como horario regular, y si es que uno tenía educación física, no terminaba saliendo a las 7, o sea, era un desastre, o sea, no, como que no tiene ningún sentido. Entonces, y eso después más encima en la universidad es peor todavía, en algunas carreras. Entonces, como que estamos inmersos en una cultura que creemos que tenemos que estar sentados frente a un libro, frente a una pantalla, frente a lo que sea, como para rendir. Eh, o sea, lo mismo como en la educación muy preescolar todavía, o Sí. no sé, en kinder, los niños pasan de repente mucho tiempo sentados, es como no es necesario. Y incluso en los niños ya más adultos, entre comillas, o sea, en educación media, ¿no? Uno al final aprendía cosas que de repente no, o sea, tanto tiempo sentado no tiene ningún sentido porque uno pierde la atención e incluso ya está demostrado que tener estas pequeñas pausas activas generan mejor aprendizaje, generan mejor atención, mejor rendimiento escolar incluso, que el estar todo el día sentado. Pero eso también, de nuevo, es súper fácil decirlo, pero eso también hay que hacérselo saber a los padres, a los profesores. El colegio también tiene que estar de cierta forma equipado Y para dispuesto, eso, o sea, y dispuesto, obviamente, o sea, porque hoy en día los colegios se venden o se promocionan desde el punto de vista de lograr mejores rendimientos académicos solamente. O sea, el colegio, el mejor colegio, el que tiene el mejor resultado PSU, el mejor CIMSE, eh, pero finalmente eso se traduce más para un cierto grupo de alumnos solamente. Que claro, que es el alumno que quiere de repente entrar a una carrera más tradicional, a cosas así, pero dejamos de lado todo lo demás. Entonces, yo creo que ahí también tenemos un problema importante que intentar resolver. Y el tema de la educación física debería ser, o sea, si las recomendaciones ya son súper claras, que un niño en la etapa escolar debería hacer 1 hora de ejercicio al día, y estamos teniendo ni siquiera 2 horas a la semana, estamos haciendo todo pésimo. Entonces, y aparte, hay estudios también de acá de Chile incluso, no me acuerdo si son de la Universidad de la Frontera o de la Universidad de alguna de las universidades de Valpo, que el mismo tiempo de la clase de educación física, menos de la mitad finalmente se traduce en ejercicio como de alta intensidad o ejercicio vigoroso, e incluso ejercicio, o sea, de repente el solo traslado, moverse, cambiarse de aquí para allá, se traduce que al final le hacen ejercicio media hora. sí, Y de esa es repente una también. realidad. Eso Y, pasaba. y, y, y también pasa mucho que finalmente o sea, la clase de educación física debería ser la instancia en la que uno trata de motivar, trata de inculcar el tema del deporte, el ejercicio como y la salud física, bueno, y mental, pero a través de la actividad física. Y si Ujú. eso no lo estamos logrando ahí, es muy difícil que lo logremos más adelante. Sí. Para volver, bueno, esto no es un tema que no sea de importancia ni nada, pero para volver a nuestro tema principal, que era la actividad física en cuarentena. Y quería hablar de lo que, bueno, ya mencionó un poco usted de los gimnasios y de todo el tema, pero ¿usted cree que es una opción favorable abrir los gimnasios ahora con este tema de la actividad física, la cuarentena? Mira, yo creo que ahí como les decía, habría que ver qué tan factible es que los gimnasios puedan hacer cumplir con las medidas que uno quiere cumplir, el tema de la ventilación, el tema de la higienización de los espacios, el aforo, que es finalmente de las cosas más importantes.
Y también dar ciertos incentivos para que sea más seguro ir al gimnasio. O sea, por ejemplo, no sé, que, bueno, yo soy súper pro vacuna, entonces, por mí que, por ejemplo, que fuese requisito estar vacunado para ir al gimnasio. O sea, que creo que son cosas como básicas. Eh, por ejemplo, y así con un montón de cosas que rodean también el deporte y la actividad física. O sea, por ejemplo, si quisieran en algún momento volver al estadio, que volver al estadio también fuese un requisito estar vacunado. Entonces así también uno va apoyando por un lado la campaña de vacunación y también abriendo estos espacios que también pueden ayudar eventualmente a motivar a la gente a hacer ejercicio, a hacer más actividad física. Por ejemplo, no sé, si uno quisiera arrendar una cancha de tenis, una cancha de futbolito, lo que sea, que hubiese que estar vacunado. Entonces también voy haciendo de espacios activos o de deporte mucho más seguros y también voy ayudando un poco a la campaña de vacunación, que la edad justamente como del adulto joven es la de repente que tiene más reacia a vacunarse o están más rezagados también. Sí, es verdad. Y en los gimnasios cerrados, mira, yo creo que es complejo lanzarse como con algo muy categórico. Yo creo que tendríamos que esperar a que bajen un poco los casos, a que haya mucho mayor porcentaje de vacunación, y con eso yo creo que ya uno puede empezar a ver la posibilidad de abrir los gimnasios en espacios cerrados. Yo creo que en espacios abiertos, bueno, yo trabajo en el fútbol, entonces uno ve que en el fútbol, en la cancha nadie se contagia. O sea, no, los Sería jugadores se raro. contagian y los jugadores y el personal o todo el mundo se contagia fuera del fútbol. O sea, cuando se juntan a almorzar, cuando se juntan con alguien más, ahí se ven los contagios. No, en la cancha jugando fútbol no se da. Y eso lo sabemos, bueno, todos los que estamos como en las partes de los cuerpos médicos del fútbol, porque en todos los clubes han habido casos positivos. Y cuando se juega en contra, no necesariamente el que jugaste contra alguien que después salió positivo se traduce en un brote en tu club. Entonces, finalmente el contagio no se produce en la interacción entre la cancha. Entonces, yo creo que eso es como súper importante recalcarlo al final, que el hacer ejercicio al aire libre y si es con distancia, mejor todavía, o sea, es muy seguro en ese sentido. Es raro que pase algo haciendo deporte como tal. O sea, si, como dijo usted, si uno va trotando, no me voy a topar con nadie como para que me lo contagie el virus. No, Sí. Si me pongo a hacer sentadillas, me pongo a hacer ejercicio más como estacionario, por así decirlo, tengo que fijarme con el distanciamiento social y ahí me voy a cuidar, no va a haber problema. incluso, y al aire libre la recirculación del aire es mucho mayor, entonces, claro, en un espacio cerrado, si me pongo en un gimnasio cerrado, así a 1 metro de distancia, hacer ejercicio intenso, probablemente, claro, hay mucho mayor riesgo, porque se Ujú. producen mucho más gotitas, mucho más aerosol y todo lo demás, pero al aire libre es muy distinto. O sea, incluso en el fútbol, que en el fútbol hay instancias de mucho más contacto, o sea, contacto constante y de repente incluso en los córneres, en los tiros libres, en cosas así donde uno está mucho más pegado a alguien y no se Claro. generan brotes por culpa del fútbol en ese sentido. Sí se generan cuando uno viaja, quizás cuando uno concentra, cuando si los jugadores se juntan fuera del entrenamiento, cosas así, pero en la cancha no pasa. Sí, yo Incluso hemos creo. Creo visto que, cómo se... Dale. La Maripa. no, que iba a decir que sí, que es muy buena reflexión esa. Creo que es importante tal vez quitar el miedo como al tema de los espacios para hacer deporte, que a veces la gente tiene miedo de más del contagio, pero obviamente siempre teniendo el cuidado y entender que siempre hay que protegerse porque es un tema delicado. Pero ya para ir cerrando, me gustaría que nos dijera como algún consejo para la gente que quiere hacer deporte en esta situación de pandemia, tal vez en la casa, como algún consejo que pueda darle. Dijiste algo súper importante, que es el tema como de quitar el miedo, y eso sobre todo, por ejemplo, para los adultos mayores, es súper importante porque los adultos mayores en general están con mucho miedo al final de salir a la calle y contagiarse. Pero al final si uno les explica que salir a la calle no tiene más riesgo, porque si van a caminar un parque o si van a caminar por la vereda, incluso con mascarilla, eh, el riesgo de contagiarse es muy bajo. Entonces, es mucho más riesgoso para el adulto mayor juntarse con sus nietos a almorzar que salir a caminar. Porque al final el nieto, si es que está en una edad que, bueno, está fuera de la vacuna, o ya empezó a ir al jardín, o cosas así, es mucho más riesgoso eso que salir a caminar todos los días. Entonces, por un lado, yo creo que hay que como, claro, quitar ese miedo, de repente que hay ciertas actividades que siguen siendo seguras y
y que son muy beneficiosas, sobre todo para gente mucho más vulnerable, como son los adultos mayores. O sea, para un adulto mayor estar encerrado un año entero es quitarle años de vida, es quitarle calidad, es quitarle funcionalidad. En cambio, si es que ya con el solo hecho que pueda caminar todos los días, ya uno tiene una tremenda mejora en su calidad de vida y en su funcionalidad, como en la actividad de la vida diaria. Si es que están dentro de la casa, bueno, en el caso también, como uno debería tratar de, de incentivar en lo posible a la gente más vulnerable. De nuevo, los adultos mayores, por ejemplo, o a la gente que es físicamente inactiva, tiene muchos tiempos de conducta sedentaria. En esos casos, bueno, los adultos mayores es más complejo porque uno idealmente preferiría como monitorizarlos de alguna forma o supervisarlos de alguna forma para hacer algunos ejercicios que tienen más beneficio. En ese sentido, yo creo que igual finalmente el mensaje para todos es como que todo suma. O sea, si es que para un adulto mayor vive en un departamento y, bueno, idealmente que salga a caminar, que haga alguna cosa. Si es que no puede salir a caminar, bueno, que camine dentro de su departamento. Si es que tiene bandas elásticas, que ocupe bandas elásticas. Si es que tiene botellas de agua, que ocupe botellas de agua. Eh, los ejercicios de rehabilitación de adulto mayor, generalmente, o de actividad física en adulto mayor son bien simples. O sea, pueden ser desde pararse y levantar, o sea, sentarse y levantarse en una silla. Pueden ser estas bandas elásticas con baja resistencia, de hacer flexo extensión de codo, de hombro, algunos trabajos como de core muy básicos, desde planchas, por ejemplo, asistidas con rodilla, hasta incluso en posición de pie, contra una pared. O sea, uno tiene que ingeniárselas también de manera de hacer algunos ejercicios más adaptados a cada persona. Yo creo que ahí está como el arte al final de toda la gente que está relacionada con el ejercicio, sean profesores, sean médicos, sean kines, nutri, cualquiera sea la carrera, como tratar de adaptar un poquito las indicaciones de ejercicio y de actividad física para cada persona. Pero finalmente, como el mensaje final, creo yo, es como todo suma. O sea, si es que en vez de estar, si tenéis una bicicleta estática y estáis viendo tele, bueno, súbete a la bicicleta estática mientras veis tele, es mejor que nada. Eh, si es que puedes ir a cocinar y vas a estar de pie en vez de estar sentado en tu escritorio, también suma más que no hacer nada. Entonces, yo creo que finalmente ese es el mensaje, y el miedo de hacer ejercicio y lesionarse. Las lesiones generalmente vienen asociadas a ejercicios, por un lado, de más alta intensidad o de mayor carga, o ejercicios muy mal ejecutados. Entonces, para hacer ejercicios básicos, sentadillas, flexiones de brazo y cosas así, es difícil que alguien se lesione. O sea, es más, a mi parecer, es más deleterio el no hacer nada que el hacer algo, por último, que no sea de la forma más correcta. Es verdad. Bueno, con esa última pregunta cerramos lo que es el programa, ya se nos acabó el tiempo, podríamos seguir hablando, tenemos como mucho más para hablar, pero con eso se nos acaba. Muchas gracias, Doc, por esta entrevista, conversación, programa. ¿Algún saludo que quiera mandar antes de irnos en este minutito que nos queda? No, darle las gracias a ustedes también por la invitación. Yo feliz de participar en instancias así, y ojalá que se den más instancias de este tipo, de poder, por un lado, no sé, como aterrizar un poquito más el ejercicio y la actividad física para la gente, que finalmente no, porque bueno, las redes sociales y todo está inundado de gente como muy motivada con el ejercicio y vamos al gimnasio y entrenemos y con todo y siempre a fondo, pero al final eso es practicable por un grupo de personas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo no quiero que todos mis pacientes sean deportistas de alto rendimiento ni que sean tan fanáticos de hacer ejercicio ni entrenar como yo, sino que lo que uno busca es que se muevan más de lo que se están moviendo ahora, ¿no? Y como que Eso, ese debería ser el mensaje siempre. Y si de ahí para adelante se motivan mucho con algún ejercicio, mejor todavía. Pero estamos en una etapa muy inicial, yo creo, todavía de hacer que la gente se mueva más. Y eso es lo que tenemos que buscar, creo, como un esfuerzo más colectivo. eso. Entonces, con ese último mensaje nos despedimos. Chao, los dejamos invitados para el próximo sábado, escuchando en otro programa más y hasta luego.